Bueno, ¿cómo andan chicos? Soy Martina Capurro, nos vimos el otro día para la clase de Introducción a la Farmacocinética y Farmacodinamia y hoy vamos a hablar un poquito de anestésicos locales. Bueno, como vamos a ver, los anestésicos locales son drogas que utilizamos prácticamente todos los días para realizar anestesia. Son drogas que, si no las usamos correctamente, tienen múltiples complicaciones que vamos a ver ahora después y que son una excelente estrategia para manejo del dolor, tanto para administración localizada, como vamos a ver que podemos hacer bloqueos periféricos, ¿sí? A nivel de los plexos, es decir, de donde se originan los nervios, o a nivel de algún nervio en particular, o también se puede utilizar para lo que es anestesia neuroaxial, como la anestesia raquídea o anestesia peridural, que también nos permiten utilizar lo que es, por ejemplo, anestesia peridural, catéteres para infusión continua de anestésicos locales para manejo del dolor postoperatorio, y también se pueden utilizar de forma endovenosa, como vamos a ver ahora después, particularmente la lidocaína, ¿sí? Pero, como decía recién, tenemos muy en cuenta que su mal uso puede tener graves complicaciones, ¿sí? Para arrancar entonces, el mecanismo de acción de los anestésicos locales, ¿sí? Los anestésicos locales tienen la capacidad de interrumpir la transmisión del potencial de acción de las membranas excitables, es decir, tienen la capacidad de interrumpir la transmisión del impulso nervioso. ¿Cómo hacen esto? Se unen a lo que tenemos acá, que son los canales de sodio, ¿sí? Que son proteínas que se encuentran en la membrana de las células, y que la despolarización, o sea, lo normal es fisiológico, la despolarización de la entrada de calcio por estos canales la entrada de sodio, perdón, por estos canales de sodio, lo que hacen es prolongar o generar un estímulo y un potencial de acción, ¿sí? En este caso, lo que hacen los anestésicos locales es se unen a este receptor de sodio y por lo tanto lo bloquean, ¿sí? Este efecto de bloquear el canal de calcio es una acción es un efecto, digamos, reversible y va a depender la duración y demás, como vamos a ver después, de la dosis que nosotros utilicemos de anestésicos locales. De esta forma, como dice acá, el principal mecanismo de acción es el bloqueo de este canal. Bloquea la unión, el pasaje, digamos, la entrada de sodio, uniéndose a esta proteína de membrana y de esa forma evitando que esta célula se despolarice y por lo tanto perpetúe un potencial de acción, ¿sí? También se va a interactuar con otros tipos de receptores, como el receptor de potasio, el de calcio, la bomba sodio-potasio ATPasa, va a bloquear las señales intracelulares y señales de transmembrana, ¿sí? Y va a afectar también lo que es el metabolismo mitocondrial. Pero a grandes rasgos, lo más importante es la acción de ser bloqueante, digamos, de los canales de calcio. Ahora, ¿cómo finaliza cómo es el mecanismo de finalización del efecto del anestésico local? Se produce por lo que es la absorción vascular y el metabolismo de los anestésicos locales, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo un tejido más vascularizado, ¿sí? La tasa de eliminación de ese tejido va a ser más alta, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el efecto va a ser menos prolongado, ¿sí? Por lo tanto, como vamos a ver ahora después, podemos agregar podemos utilizar agregados, ¿sí? Cuando hacemos la inyección de estos anestésicos locales, como por ejemplo el agregado de epinefrina, de adrenalina, lo que hace es hacer vasoconstricción de esta zona vascularizada y por lo tanto prolongar la duración del efecto del bloqueo de los anestésicos locales, ¿sí? Bueno, Entonces, profe, perdón que te moleste. sí, Disculpa, no sé si se me escucha. sí, decime. Hoy tocaba relajantes musculares, no sé si, no sabíamos si te lo decíamos o no, porque en realidad en el cronograma teníamos que era relajantes y después venía esto. ¿Será lo mismo? Yo tengo la clase de relajantes neuromusculares para la semana próxima, que esta semana eran anestésicos locales. No, bueno, entonces era así, pasa que nosotros tenemos al revés por eso. Bueno, la van a ver conmigo igual la semana que viene.
Sí, Ok, profe, por lo general creo que va primero anestésicos locales y después relajantes, ¿no? No sabría decirles, el cronograma que me pasaron a mí, por lo menos, tenemos primero anestésicos locales y a la semana siguiente, también conmigo, relajantes musculares. Es todo lo mismo entonces, no pasaría nada. Profe, yo tengo una pregunta por lo que dijo recién. Sí, Dijo que los tejidos que son más vascularizados, el tiempo de la droga es menos, tiene menor duración. claro. ¿Por qué? Porque tiene mayor absorción vascular y en definitiva lo que hace es, digamos, como llevarse el anestésico, ¿sí? Y para que sea metabolizado y entonces, por lo tanto, la duración va a ser menor, ¿sí? Ah, Entonces, ¿qué ok, hago? Si yo perfecto. tengo un tejido que está ricamente vascularizado, entonces por lo tanto el bloqueo me dura menos, puedo ver de agregar, por ejemplo, epinefrina, así como la lidocaína que viene la lido con epi, para de esa forma hacer vasoconstricción de ese tejido y de esa forma eh, prolongar la duración del bloqueo. ¿Sí? Ok, ok, gracias. Que tenemos que tener cuidado de cuando nosotros agregamos un agente extra, ¿no? Que haga vasoconstricción, de que sea una zona que no tenga una circulación terminal, ¿sí? Que no tenga poca vascularización, como por ejemplo el lóbulo de la oreja, ¿sí? O la nariz, porque de esa forma se puede producir isquemia, ¿sí? Es decir, falta de irrigación de esa zona y por lo tanto que en lugar de prolongar el bloqueo generemos una necrosis de esa zona. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, cualquier duda me preguntan. Entonces, características de los distintos anestésicos locales. Como vamos a ver ahora, los podemos clasificar dependiendo de su conformación química en ésteres o amidas, ¿sí? Generalmente los que utilizamos, los más comunes que tenemos en la práctica clínica de todos los días, son tres, que ahora vamos a ver, que son la lidocaína, la bupivacaína y la ropivacaína. Estos tres son de este grupo, su conformación química son amidas, ¿sí? Y acá tenemos tres propiedades, ¿sí? Distintas de los anestésicos locales que nos van a determinar distintas cosas, ¿sí? La potencia del bloqueo va a tener que ver con lo que es la solubilidad, ¿sí? La liposolubilidad, es decir, cuán soluble es el anestésico local en relación no al agua, sino a los lípidos, ¿sí? Es decir, cómo va a interactuar el anestésico local con la membrana lipídica de las células y con el tamaño que tenga la molécula de anestésico local, ¿sí? Entonces, a mayor tamaño, y los que sean más lipofílicos, ¿sí? Más liposolubles, van a penetrar mejor las membranas de los nervios con más facilidad, y tienen también más afinidad por estos canales de sodio, ¿sí? Como por ejemplo la bupivacaína es más liposoluble y por lo tanto es más potente que la lidocaína, ¿sí? Entonces, los anestésicos locales más liposolubles son, digamos, relativamente más insolubles en agua, ¿sí? Entonces, para ser transportados en la sangre, no van a poder ir libres en el plasma, ¿sí? Sino que van a tener que ir unidos a proteínas de la sangre, ¿sí? Por lo tanto, si están unidos a proteínas, van a ser más difíciles de eliminar de la circulación, ¿sí? Del torrente sanguíneo, desde estas membranas de los nervios, y por lo tanto su eliminación también es más lenta, ¿sí? Entonces, más liposoluble, más potente, más liposoluble, más unión a proteínas, ¿sí? Por lo tanto también más duración del efecto. Bien. Y después tenemos acá el pK, que esto me lo había preguntado alguna de las chicas la clase pasada, ¿sí? La mayoría de las drogas que tenemos, ¿sí? Que utilizamos son tanto ácidos como bases débiles, ¿sí? Que al estar en una solución se van a encontrar en forma ionizada o no ionizada, ¿sí? La porción no ionizada de estas drogas es la que generalmente es liposoluble, ¿sí? Es decir, la que atraviesa, la no ionizada es la que atraviesa las membranas. Entonces, de esta forma, la porción ionizada, al ser poco soluble en los lípidos, no va a atravesar las membranas o le va a costar un poco más, digamos, ¿sí? Entonces, la distribución de esta fracción ionizada de la droga que no puede atravesar las membranas y de la fracción no ionizada, que sí pasa a las membranas, va a estar determinada por esto que es el pKa de la droga, que es el grado de ionización de la droga en un pH determinado, ¿sí? Entonces, el pKa de la droga es el pH al cual una droga tiene
la mitad de sus moléculas de forma ionizada o disociada y la mitad de sus moléculas sin disociar, es decir, no ionizada, ¿sí? En el caso de los anestésicos locales, que son bases débiles, ¿sí? Dependiendo del pH, ¿sí? El pH de la solución en la cual se encuentren, es el porcentaje, digamos, de esta molécula que va a estar ionizada o no ionizada, ¿sí? Un ácido débil, por ejemplo, va a aumentar el número de sus moléculas sin disociar a medida que el pH del medio en el que está vaya aumentando su acidez, o sea, disminuyendo el pH, es decir, que al ser inferior a su pKa, se va a encontrar de esa forma más disociadas, ¿sí? Por el contrario, lo que ocurre con una base débil. Entonces, el pH de la solución en la que está disuelta la droga tiene importancia en lo que va a ser la absorción, o sea, el efecto de la misma, ¿sí? Entonces, en este caso, el pKa de los anestésicos locales lo que nos va a determinar es el comienzo de acción. ¿Sí? Si yo tengo una base que es una base débil en un medio ácido, ¿sí? Eso va a retrasar el comienzo de acción de la misma, ¿sí? Ahora, lo que es un poco la eficacia del anestésico local va a depender de distintas cosas. Va a depender de la dosis, del sitio en el cual se ha administrado, de estos agregados que yo le pueda tener, que yo le pueda agregar, y por lo tanto, como decíamos también recién, del medio, del pH, de la acidez del medio en el cual los administre, ¿sí? Entonces, arrancando por lo más fácil y lo más básico, si yo voy aumentando la dosis, ¿sí? De esa forma voy a aumentar la duración de la anestesia, porque si le doy más dosis voy a tardar más tiempo en eliminarla, ¿sí? Por lo tanto, eso también va a hacer que disminuyas el tiempo, ¿sí? La latencia, el tiempo que tarde en instaurarse el efecto de bloqueo del anestésico local, ¿sí? Bien. Y también, teniendo en cuenta lo que decía recién, va a depender mucho del sitio donde yo administre la droga, ¿sí? Si es un tejido ricamente vascularizado, el efecto del bloqueo va a durar menos, ¿sí? Porque si yo tengo más vascularización, voy a tener más absorción al torrente sanguíneo, por lo tanto más eliminación del fármaco, ¿sí? Bien. Entonces, de la clasificación que decíamos recién, tenemos que todos los anestésicos locales van a estar formados, como tenemos acá abajo, por un anillo aromático, ¿sí? Y una amina. Y en el medio vamos a tener una cadena intermedia que va a ir variando dependiendo el tipo de anestésico local que sea. Esta cadena intermedia va a tener un enlace que puede ser o un enlace de éster o un enlace amida, ¿sí? Los ésteres son las dos clasificaciones que teníamos antes. Los ésteres son como la procaína, la tetracaína y la cocaína, anestésicos locales que no utilizamos en la práctica diaria. Y después tenemos las amidas, que tenemos las de acción corta o intermedia, como la lidocaína, y las de larga duración, como la bupivacaína y la ropivacaína, ¿sí? Aproximadamente duración de la lidocaína 2 horas, ¿sí? Si le agregamos adrenalina o epinefrina, digamos, 3-4 horas, mientras que la bupivacaína y la ropivacaína van a tener una duración más prolongada. Esto que les digo de los tiempos igual va a depender, como decíamos recién, de la vía de administración, ¿sí? La dosis y agregados que yo le ponga a esta droga que yo voy a inyectar, como por ejemplo si voy a hacer una anestesia raquídea, ¿sí? Si junto con utilizar, por ejemplo, bupivacaína, voy a utilizar, por ejemplo, fentanilo, ¿sí? O agregar un opioide como el fentanilo, o agregar algún agonista alfa-2, como puede ser la dexmedetomidina o la clonidina, también van a aumentar la duración, van a prolongar la duración del bloqueo, ¿sí? Bien, entonces un poco cómo vemos, cómo nos encontramos las ampollas en el día a día, ¿no? La lidocaína va a venir al 2%, que como repaso de lo que vimos la otra vez en la clase de diluciones, 2% era
2 miligramos por mililitro, 20 miligramos, perdón, por mililitro, ¿sí? Entonces, tenemos lidocaína, 20 miligramos por mililitro en un frasco ampolla de 20 mililitros, que puede venir sola o con el agregado de epinefrina, ¿sí? Entonces tenemos 20 miligramos por mililitro, en 20 mililitros tiene 400 miligramos una ampolla de lidocaína, ¿sí? La bupivacaína viene al 0,5%, es decir, 5 miligramos por mililitro en un frasco ampolla de 20 mililitros. Un frasco de bupivacaína entonces trae 100 miligramos de bupivacaína en 20 mililitros. Y la ropivacaína generalmente viene al 0,75%, es decir, 7,5 miligramos por mililitro en envases de 20 mililitros o también de 10 mililitros. También la lido a veces viene en ampollitas más chiquitas de 5 mililitros, ¿sí? Y lo que tenemos que tener en cuenta es la dosis máxima que podemos utilizar de cada uno de estos anestésicos locales, ¿sí? La dosis máxima de lidocaína, 300 miligramos, ¿sí? En caso de la dosis total. Por supuesto, esto es una dosis, hablando en el adulto, ¿sí? Una dosis ponderal, por ejemplo, para utilizar en pediatría adecuada del peso del paciente, va a ser 2 miligramos kilo de lidocaína sin epinefrina y 7 miligramos kilo en la lido con epinefrina. La dosis máxima de la ropivacaína también 300 miligramos, la dosis máxima es 3 miligramos kilo. Y la dosis máxima de la bupivacaína son 175 miligramos, dosis máxima ponderal, 1,5 miligramos kilo, ¿sí? Todas estas dosis máximas, igual, como decíamos recién, van a tener que ver con el tiempo de infusión que yo las utilice, ¿sí? El tejido en el cual haga la administración, ¿sí? La inyección, y va a tener que ver con esto que les decía recién, mayor irrigación y menor irrigación, ¿sí? Y esto tiene que ver también con la toxicidad. Un sitio de mayor irrigación va a tener mayor pasaje al torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, mayor chance, digamos, de que lleguemos a una concentración en plasma, ¿sí? Alta, y que eso nos genere los signos y síntomas, o sea, la clínica de intoxicación que vamos a ver a continuación, ¿sí? Pasando de los sitios de mayor irrigación a menor irrigación, tenemos primero que nada el espacio intercostal, la pleura, todo lo que son los bloqueos caudales, que son similares a lo que es la anestesia peridural, ¿sí? La anestesia neuroaxial por fuera de la dura madre, y por último lo que es la inyección a nivel plexual para hacer los bloqueos tanto de miembro superior como de miembro inferior, ¿sí? Bien, y como dijimos al principio, los anestésicos locales tienen potenciales complicaciones, ¿sí? Si nosotros no nos adecuamos a lo que son las dosis máximas, que las veíamos recién. Entonces, la intoxicación sistémica se va a producir por que las concentraciones plasmáticas que adquiere el anestésico local, o sea, es decir, en la sangre, son elevadas después de tanto por administración de altas dosis de anestésico local o porque en lugar de administrarlo a nivel plexual o a nivel subcutáneo o debidamente, digamos, se hace, por ejemplo, una administración endovenosa inadvertida, ¿sí? El momento de realizar, por ejemplo, una anestesia regional, un bloqueo de anestesia regional en el cual uno utiliza una aguja y la inyección de anestésico local para bañar los troncos nerviosos de donde se le van a originar los nervios que van a dar tanto la sensibilidad y la motricidad a un miembro, por ejemplo. Siempre tenemos que hacer la inyección aspirando cada tanto, ¿sí? Hacer 1 mililitro, aspiro, 1 mililitro, aspiro, como una medida de seguridad de que si en esa aspiración que yo hago viene sangre, me doy cuenta que estoy dentro de una estructura vascular, sí, de un vaso, tanto arteria como vena, y por lo tanto tengo que evitar de seguir administrando la droga en ese caso, ya que no son drogas que podamos administrar por vía intravascular, ¿sí? A excepción de la lidocaína, como una pequeña mención, que además van a ver que la lidocaína tiene función antiarrítmica, por ejemplo.
y sí es una de las que se puede administrar por vía endovenosa y también se puede utilizar como coadyuvante analgésico haciendo una infusión de lidocaína sin epinefrina de forma endovenosa, así como un coadyuvante analgésico. Entonces, volviendo a lo que es la intoxicación, va a suceder porque tengo demasiada o tengo una cantidad inapropiada de anestésico local a nivel del plasma. ¿Sí? Entonces, inicialmente, ¿qué es lo que va a suceder? Va a comprometer lo que son los mecanismos inhibitores de la corteza y va a favorecer vías excitatorias, por lo tanto, la clínica que vamos a ver ahora, ¿sí? Al favorecer estas vías excitatorias va a haber cambios sensoriales. Lo primero que me va a describir el paciente cuando yo estoy haciendo una anestesia, una inyección de un anestésico local, es me zumban los oídos, escucho un silbido, ¿sí? Eso son la sensación del vértigo, sensación de mareo, ¿sí? O los acúfenos, que son esto que decía recién, esa sensación de escucho algo raro, o mismo que nosotros le podemos preguntar al paciente, avíseme si escucha algo raro, ¿sí? También está descrita la que es una sensación a nivel de la boca, como si fuese un gusto metálico, ¿sí? Entonces podemos preguntarle a nuestro paciente como medidas extra de seguridad cuando estamos haciendo un bloqueo con anestésicos locales es, bueno, hago un centímetro, aspiro, hago un centímetro, aspiro, bueno, no me viene sangre, ¿sí? Avíseme si usted siente, escucha algún ruido raro, si tiene algún zumbido en los oídos, si siente algún sabor metálico en la boca, ¿sí? Y de esta forma también por estimular vías excitatorias va a aumentar el tono muscular y finalmente el paciente puede llegar a tener un episodio de una convulsión, ¿sí? Convulsiones tónico-clónicas. A su vez, sí, sigue aumentando la concentración plasmática, ¿sí? Esta vía excitatoria ya es como abolida y por lo tanto pasamos a lo que es la fase de depresión de las vías excitatorias, ¿sí? Entonces va a haber finalmente pérdida de conciencia, bradicardia, puede haber paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Bien, entonces, intoxicación y manejo de los síntomas. Lo que dijimos recién, por estímulo de esas vías, por inhibición, por estímulo de esas vías excitatorias, voy a tener a nivel cardíacos alteraciones de la conducción que van a afectar al ritmo cardíaco. Puede haber tanto bradicardias como taquicardias, ¿sí? Principalmente taquiarritmias al principio y finalmente, con esta parte de depresión que dijimos al final, episodios de bradicardia. Por la disminución del calcio a nivel intracelular se van agotando las reservas y van disminuyendo la contractilidad, entonces arranca un paciente con aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Taquicardia, que por esta disminución del calcio intracelular, que es uno de los electrolitos que el músculo utiliza para la contracción, van disminuyendo las reservas y por lo tanto va a caer la contractilidad, ¿sí? Entonces en ese caso sobreviene episodios de bradicardia, asistolia y por lo tanto paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer para prevenirlo? La intoxicación. ¿Qué tengo que como medidas así como de seguridad? Podemos hacer esto que les comentaba recién, de hago un centímetro, aspiro, hago un centímetro, aspiro, veo si me viene sangre en la aguja y de esa forma me aseguro de no estar haciendo una inyección intravascular. Después, tener en cuenta la dosis máxima de anestésicos que yo puedo usar, ¿sí? Tener en cuenta que un paciente de 70 kilos no es lo mismo que un pediátrico que pesa, por ejemplo, 10 kilos, ¿sí? Tengo que adecuar la dosis al paciente que tengo enfrente. Retomando un poco lo que hablamos en la clase de diluciones, tener en cuenta si yo quiero hacer un determinado volumen de anestésico local, porque necesito tanto volumen para cubrir, por ejemplo, un territorio el territorio en el que el cirujano va a trabajar, si necesito darle más volumen a mi infusión, lo que puedo hacer es hacer una dilución, como dijimos la semana pasada. En vez de usar bupivacaína al 0,5%, puedo usar bupivacaína al 0,25, puedo usar bupivacaína al 0,125, ¿sí? Entonces, si yo tengo una ampolla de, como dijimos antes, bupivacaína al 0,5%, es decir, 5 miligramos por mililitro, y tengo 20 mililitros, lo que puedo hacer es llevarla al repetir el mismo volumen con solución fisiológica, y de esa forma llevo la concentración a la mitad. Entonces me queda bupivacaína 0,25% en un volumen total de
40 mililitros, ¿sí? Lo mismo si yo lo vuelvo a diluir otra vez más con el mismo volumen, voy a tener bupivacaína al 0,125, ¿sí? Eso lo puedo ir haciendo con una jeringa y 1 centímetro, llevarlo a 2 y tener ahí la dosis a la mitad, y de la misma forma si lo sigo diluyendo, ¿sí? Y a su vez, otra estrategia que tengo para hacer lo que le decimos dosis de prueba, por ejemplo, cuando hacemos una peridural, es utilizar lidocaína con epinefrina. ¿Por qué? Porque si yo hago una inyección intravascular con epinefrina, eso por el efecto de la adrenalina en sí, va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, si yo tengo un aumento de la frecuencia cardíaca, me puedo dar cuenta que esa inyección que yo estoy haciendo anestésico local está dentro de un vaso. Entonces, en vez de hacerle una dosis de prueba, se puede hacer con 3 mililitros, por ejemplo. De esa forma, yo puedo comprobar si estoy haciendo una inyección intravascular antes de hacer un volumen de anestésico local mayor, ¿sí? Ahora bien, una vez que ya me doy cuenta que tengo un paciente que está teniendo una intoxicación con anestésicos locales, también la van a ver con la sigla LAST, creo que está en la diapositiva que sigue. LAST, ¿sí? Local Anesthetic, intoxicación sistémica, Systemic Toxicity, ¿sí? Por si lo leen con la sigla LAST. Una vez que yo me doy cuenta que tengo un paciente enfrente que tiene una intoxicación por anestésicos locales, porque tiene toda esta clínica que vimos recién, dice que tiene sabor metálico, dice que escucha un zumbido, es un paciente que convulsiona, que tiene alteraciones del ritmo cardíaco, bueno, ¿qué tengo que hacer? En primer lugar, detener la administración del anestésico local, ¿sí? En segundo lugar, asegurar la vía aérea, ¿sí? Que tengo que tener todo lo necesario para asegurar la vía aérea, tener un suplemento de oxígeno, ¿sí? una máscara facial y demás. Administrar la emulsión lipídica, que es lo que vamos a hablar ahora a continuación cuando veamos el protocolo de intoxicación por anestésico local. En caso de que sea un paciente que tenga convulsiones, se puede administrar benzodiazepinas o propofol, ¿sí? Y en caso de que sea un paciente que tenga un paro cardiorrespiratorio, por supuesto, comenzar rápidamente con la reanimación propia de un paro cardiorrespiratorio y demás, analizar lo que es medio interno y hacer correcciones, ¿sí? Y un paciente, por lo tanto, que pasa por un episodio de estos, va a depender mucho el grado de complejidad que requiera acorde a a la clínica que haya tenido en cuanto a lo que es su intoxicación, ¿no? Pero por lo menos 6 horas es un paciente que va a tener que quedarse en observación una vez recuperado. Por supuesto, si es un paciente que convulsiona o que dice que siente un zumbido en los oídos, no es lo mismo que si es un paciente que tiene un episodio de un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Y en caso de un paciente con un paro cardiorrespiratorio, por supuesto, como dije recién, empezar las maniobras de RCP cuanto antes. Tener en cuenta que vamos a tener que adecuar la dosis de adrenalina en lugar de ser 0,01 miligramo kilodosis, es decir, 10 microgramos o gamas kilo en cada inyección de adrenalina. Acá en este caso vamos a hacer 1 gama kilo en cada ciclo de adrenalina. La vasopresina no se recomienda, ¿sí? Tenemos que evitar utilizar betabloqueantes y bloqueantes cálcicos porque van a alterar lo que es la contractilidad cardíaca. Sí se utiliza la amiodarona para arritmias ventriculares, lo que es el algoritmo de paro, y tener en cuenta la posibilidad de ECMO, de circulación extracorpórea para asistir a este paciente si es que tiene una falla tanto circulatoria como respiratoria refractaria a todos estos tratamientos que yo que le estoy haciendo, ¿sí? A la inmunización lipídica y a la ayuda que yo le puedo poner con vasopresores o inotrópicos para mejorar la presión arterial o la contractilidad cardíaca del paciente, ¿sí? Entonces, no sé si se llega a ver bien. Arriba, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es reconocer el evento, ¿sí? Ver si es un paciente, cuál es la clínica que está teniendo y detectarlo a tiempo. Las manifestaciones que puede referir el paciente, desde esto mínimo del zumbido en los oídos o el sabor metálico, hasta un paciente que tenga alteraciones en el ritmo cardíaco, bradicardia, aumento de la frecuencia, una sistolia puramente o algún tipo de arritmia ventricular.
¿sí? Y tener en cuenta que esto puede no ocurrir en el momento preciso en el cual nosotros estamos haciendo la inyección del anestésico local, ¿sí? Porque como dijimos antes, si nosotros realizamos inyecciones de anestésicos locales en lugares ricamente vascularizados, voy a tener mayor absorción vascular y por lo tanto mayor concentración plasmática, y entonces en ese momento puede ser en que se dé la clínica de la intoxicación, ¿sí? Segundo paso, ¿qué vamos a hacer con ese paciente? Como decíamos recién, detengo la infusión del anestésico local. Por supuesto, ante cualquier complicación que no tiene en quirófano, pedir ayuda, ¿sí? Dos pares de ojos y 2 pares de manos ayudan más que uno. Comenzar las maniobras de resucitación acorde al paciente que tenemos, ¿sí? Asegurar la vía aérea, de ser necesario, si es un paciente que necesita ser intubado, se lo intuba. Adecuar la ventilación y obviamente ventilar al paciente con oxígeno al 100%, es decir, con una FIV al 1. Si era un paciente que no tenía un acceso venoso, asegurar una vía, ¿sí?, para administrar medicación. En caso de que sea un paciente que se encuentra teniendo convulsiones, administrar tanto midazolam como tiopental como propofol, que son inductores, para detener, digamos, las convulsiones y, por lo tanto, realizar el manejo de las mismas y también considerar sacar una muestra para tener un laboratorio, ¿sí?, de este momento del paciente, de este momento en particular del paciente, ¿sí? Siguiendo con qué vamos a hacer en el tratamiento, por supuesto, paciente que está en paro cardíaco, tenemos que iniciar todas las maniobras de resucitación y tratar la arritmia que tenga este paciente. Si es una arritmia, un ritmo ventricular, utilizar amiodarona, ¿sí?, no utilizar lidocaína, que es otra de las drogas que se encuentran en el algoritmo de paro para tratar arritmias ventriculares, porque en este caso, si estoy teniendo una intoxicación con anestésico local, lo que menos quiero es administrar más de esa misma droga, ¿sí? Y vamos a utilizar lo que tenemos acá, el lipofundin al 20% o solución lipídica o emulsión o solución lipídica al 20% de forma endovenosa. Eso mientras continuamos con las maniobras de resucitación, ¿sí? Y en caso que no tengamos paro cardíaco, utilizar las terapias convencionales para tratar el episodio de hipotensión, como agregar un vasopresor, el episodio de bradicardia, como por ejemplo realizar atropina, y el tratamiento de las arritmias, ¿sí? Y en pacientes que se encuentran inestables, utilizar también el lipofundin o la solución lipídica, ¿sí? Entonces, el lipofundin, como dice acá abajo, que esté siempre en la farmacia de quirófano, ¿sí?, tenerlo disponible por las dudas de que lo necesitemos, y lo vamos a administrar. Acá tenemos el modelo para pacientes menores de 70 kilos y para pacientes de mayores de 70 kilos. Vamos a realizar una dosis inicial de carga, ¿sí?, y después vamos a administrar una dosis de mantenimiento, ¿sí? La dosis de carga va a ser la dosis ponderal 1.5 mililitros kilo en un minuto, ¿sí?, en bolo. Se realiza esto y sumado a esto vamos a hacer una infusión de lipofundina al 20% a 15 mililitros kilo hora con una dosis máxima de 1 litro, es decir, 1000 mililitros en adultos, ¿sí? Una vez que realizamos esto, vamos a reevaluar, ¿sí? Vamos a reevaluar 5 minutos después cómo está nuestro paciente. Vamos a administrar una segunda dosis en bolo, ¿sí? Si el paciente vemos que no revierte su cuadro, es decir, si sigue inestable hemodinámicamente o si no recupera la circulación espontánea en este paro, vamos a repetir esta dosis inicial en bolo y se duplica la dosis de infusión a 30 mililitros kilo hora. Sí, como decíamos recién, el paciente continúa inestable, no recupera, y vamos a continuar esta infusión hasta que el paciente esté estable o hasta que se alcance la dosis máxima. Bien. Lo mismo, en este caso, pacientes de 70 kilos directamente se hacen 100 mililitros de lipofundina al 20, se coloca el plan de infusión a 1 litro por hora, ¿sí? Reevaluamos 5 minutos después, se puede hacer hasta 2 bolos de 100 mililitros cada uno y vamos a continuar la infusión a 1000 mililitros hora, teniendo en cuenta que podemos duplicar esta dosis si el paciente continúa inestable, ¿sí?
Bien, ¿cómo seguimos? Ya hicimos el diagnóstico, lo manejamos, hicimos el tratamiento apropiado para cada paciente, si está en paro o no está en paro, y la infusión del lipofundin. ¿Y cómo vamos a hacer el seguimiento? Tenemos que valorar si es necesario administrarle algún antihistamínico, como puede ser la difenhidramina, algún antihistamínico como la difenhidramina o la ranitidina, administrar bicarbonato en caso que el paciente esté acidótico, ¿sí? Y obviamente este paciente sabemos que va a ir, dependiendo del cuadro que tuvo, de la gravedad, a la unidad de cuidados posanestésicos, a la terapia intensiva o a la unidad intensiva pediátrica o unidad coronaria, de acuerdo a los cuidados que requiera el paciente, ¿sí? Entonces, como para cerrar y algunas conclusiones, siempre estar seguros de la formulación que estamos usando de la droga, ¿sí? y a qué concentración viene esa droga, ¿sí? Es decir, si está al 1%, al 2%, qué significa eso, cuántos miligramos son, para poder de esa forma calcular la dosis máxima que le podemos hacer a ese paciente, y calcular por la dosis ponderal y adecuarlo a cada paciente. Se recomienda siempre utilizar menos del 90% de lo que sería la dosis total o dosis máxima, y tener en cuenta que a veces utilizamos más de un anestésico, ¿sí? Por ejemplo, podemos mezclar bupivacaína y lidocaína para realizar un bloqueo periférico, y tenemos que recordar que el efecto total de la administración del anestésico local es aditivo, ¿sí? Entonces, porque en definitiva ambos actúan sobre la membrana de las células neuronales, y por lo tanto tienen el mismo mecanismo de acción, ¿sí? Entonces, por más que sean dos drogas distintas, las dos van a ir a unirse al mismo sitio. Entonces, si no se unen, quedan libres, por lo tanto, más riesgo de toxicidad, ¿sí? Recordar que los síntomas de intoxicación del sistema nervioso son premonitorios a lo que son los síntomas cardiovasculares. Generalmente se requiere mucha más dosis para que el paciente tenga un paro cardiorrespiratorio o tenga una convulsión, sin pasar primero por esos episodios previos de el zumbido, el sabor metálico en la boca y demás, ¿sí? Y prevención del LAST, que es lo que les decía antes, la Local Anesthetic Systemic Toxicity, tiene que ver con, como fin de toda la clase, la dosis y la concentración que estemos administrando, la dosis de prueba que podemos realizar con la epinefrina, la inyección lenta y aspirando cada tanto para prevenir la inyección intravascular, obviamente el monitoreo constante de signos y síntomas de intoxicación y el monitoreo constante del paciente en sí. Si yo tengo paciente puesto con un saturómetro, puedo controlar a simple vista la frecuencia cardíaca del paciente. Y por supuesto el uso de guía ecográfica cuando hacemos algún bloqueo regional, para de esa forma ver el trayecto de la aguja y ver que objetivamente nuestra aguja no está dentro de ninguna estructura vascular. Eso sería todo. No sé si tienen alguna duda que me quieran preguntar. Preguntaron algo en el chat, no sé si pudiste verlo. A ver. Sí, el uso de la ranitidina está en el protocolo, pero es controvertido, digamos. Yo lo puse porque estás así, ese es el protocolo que utilizamos nosotros acá en el hospital. Yo trabajo en el Hospital Austral y lo van a encontrar en la bibliografía, que dependiendo de dónde lean, lo describe, pero sí, no lo utilizamos. Ahí estaba mirando el cronograma y el error, chicos, fue mío de la clase. Yo, como doy las dos clases, asumí que esta iba primero y hoy era relajantes neuromusculares. La que viene, que es 12, era anestésicos locales, así que bueno, no se preocupen. Perdón a los que habían leído el otro tema para hoy. La semana que viene les voy a dar yo igual la otra clase. No sé si tienen alguna duda más, y si no, nos vemos la semana que viene. Sí, profe, yo le quería preguntar, el pKa no lo terminé de entender muy bien, el grado de ionización de la droga. Bien. Bien. Vamos con eso entonces de vuelta. Entonces, el pKa de la droga es el pH,
¿sí? El pH es cuán ácido o cuán básico es una solución, digamos. ¿Sí? pKa de la droga, entonces, es el pH al cual una droga tiene la mitad de sus moléculas ionizadas y disociadas, o la mitad de las moléculas sin disociar. ¿Sí? La mitad de las moléculas ionizadas y la mitad no ionizadas. Como dijimos antes, las no ionizadas son las que son liposolubles, entonces eran las que podían atravesar las membranas y por lo tanto, en este caso, tener su acción farmacológica. ¿Sí? En cambio, la ionizada es la que no es liposoluble y por lo tanto va a quedar libre, digamos, en el plasma. ¿Sí? Entonces, la distribución de la fracción ionizada de una droga que no puede atravesar las membranas y de la fracción no ionizada que sí pasa a las membranas está determinada por este pKa de la droga. ¿Sí? Entonces, un ácido débil, por ejemplo, ¿sí? va a aumentar el número de sus moléculas sin disociar, ¿sí? a medida que el pH del medio vaya aumentando en acidez. Es decir, que a ser inferior a su pKa, y por el contrario, ese ácido débil va a aumentar su fracción ionizada. ¿Se entiende o no se entiende? O sea, me cuesta bastante, pero entiendo más o menos por dónde va. ¿Sí? A grandes rasgos, lo importante, digamos, es un concepto farmacológico complejo, digamos, para explicarlo así como en el aire. Pero a grandes rasgos, el pH del medio lo que nos va a determinar es el inicio de acción del anestésico local. ¿Sí? Como les dije antes, los anestésicos locales son bases débiles. ¿Sí? Entonces, cuanto más básico sea el medio en el que estén, ¿sí? más fracción no ionizada va a haber, entonces por lo tanto va a ser más fácil que atraviese la membrana y por lo tanto va a ser más rápido el inicio de acción. ¿Ahí se entendió? Sí. Como el concepto que les tiene que quedar es que el pKa va a determinar el inicio de acción, el comienzo de acción. ¿Sí? Entonces, una base débil, como es el anestésico local, si yo le agrego, por ejemplo, bicarbonato, ¿sí? Otra de las cosas que le podemos agregar, además de opioides, además de agonistas alfa-2, además de adrenalina, le puedo agregar a la infusión bicarbonato. ¿Sí? De esa forma, aumento la fracción no ionizada y por lo tanto es más fácil que atraviese la membrana y por lo tanto más rápido el comienzo de acción. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. ¿Alguna duda más? Y para algún fármaco ácido, ¿qué se puede agregar? La verdad no sabría decirte. No, no sabría decirte qué podríamos agregar para un fármaco ácido, pero no lo hacemos. Ustedes quédense que ¿Cómo? Ustedes quédense que los anestésicos locales, nosotros si queremos, los distintos efectos que podemos tener es prolongar el efecto, ¿sí? Prolongar la duración. Lo podemos hacer, por ejemplo, agregando un agonista alfa-2, como puede ser la clonidina o la dexmedetomidina o algún opioide a nivel neuroaxial. Podemos prolongar la duración con el agregado de adrenalina, ¿sí? Haciendo vasoconstricción y por lo tanto disminuyendo el clearance de la droga, ¿sí? O sea, disminuyendo la absorción de lo mismo, el pasaje de la droga al torrente sanguíneo y por lo tanto su metabolismo, ¿sí? Y también podríamos usar el bicarbonato para aumentar la fracción no ionizada y de esa forma acortar el periodo de latencia, digamos, ¿sí? Hacer más rápido su inicio de acción, ¿sí? Su comienzo de efecto.
Los PowerPoints, no sé si suben los PowerPoints o suben la clase grabada entera, pero sí, si no, yo no tengo problema en pasárselos. Bueno, nos Por- vemos. Digan. ¿Por dónde nos podrías pasar los Power? Porque quedó subido lo de la primera clase nada más y la clase anterior que tuvimos de anestésicos inhalatorios, no tenemos nada subido del material. Ok, yo le aviso al coordinador de la cursada, porque como yo no la di, no tengo el material, yo. Dale. Así tenemos acceso al contenido. Dale, perfecto. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Gracias, profe. Adiós. Chao, gracias. Chao, gracias, profe.